Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Nuestra catequesis de todos los días, queridos niños. Qué lindo, Dios nos habla siempre. Y Jesucito que nos va enseñando, que Él nos acompaña y sobre todo que nos ofrece cosas buenísimas desde la palabra de Dios. Nos va explicando y nos va diciendo cómo tenemos que comprender, entender. Y después de comprender y entender bien lo que Jesucito nos quiere enseñar, vamos a llevarlo a nuestra vida, a la práctica de todos los días, queridos niños. ¿Cuál es el tema que Jesús hoy nos quiere enseñar? El tema del día de hoy es el sacrificio de Isaac. El tema entonces del día de hoy es sobre el sacrificio de Isaac. El sacrificio. El papá Abraham que le dice: Dios, tienes que sacrificarme y ofrecerme a tu hijo. Ay, Jesús mío, como decimos, ¿qué nos estás diciendo? ¿Qué nos estás enseñando? Este es el tema del día de hoy. Vamos a escuchar qué sucede desde la palabra de Dios, qué nos cuenta el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 22, queridos niños, que nos cuenta sobre este sacrificio, lo que Dios le pide a Abraham y cuál es la respuesta final. ¿Cómo concluye entonces, queridos niños, esta historia de Abraham y su hijo Isaac? Muy bien, queridos niños, escuchemos atentamente siempre todo lo que Dios nos dice y estemos sobre todo con ese oído bien atento a todo lo que el Señor nos quiere hoy enseñar. A continuación, escucharemos a nuestras compañeras que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos, y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se los dije todo». Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios, y así el Señor nos está hablando y el Señor nos está enseñando. Les invito, queridos niños, que todos tengan su Biblia, que todos tengan su cuadernito, porque todos tenemos que ir escribiendo, todos tenemos que tener en nuestras manos la posibilidad de aprender cosas lindas, cosas buenísimas, queridos niños. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Y les dijeron por qué razón vinieron? No, ellos solo quieren hablar contigo. Mi temor, sultán, es que quieran matarte. ¿Estaban armados? En absoluto. Y entonces dime, ¿por qué piensas eso? No hay una sola razón, es una sospecha, solo una sospecha. ¿Los han hecho espiar?
Por supuesto, sultán. Escuchan el llamado del muezín y se arrodillan como nosotros. Es extraño, ellos también rezan a Alá como si fueran musulmanes. No me parece tan extraño. Adoramos al mismo Dios. Señor, yo no me fío de ellos, es todo. En todo caso son cristianos y ciertamente no son mejores que todos los demás a los que hemos cortado la cabeza. ¡Basta! ¡Quítenle las cadenas y tráiganlos aquí! ¿Seguros? ¿No quieren tomar nada de lo que les ofrezco? ¿Solo comen un pedazo de pan y toman una jarra de agua? No sabía que existieran cristianos tan sobrios. No quería ofenderte. El Señor Jesús ciertamente me ha ordenado vivir en pobreza y eso es lo que hago junto con este fraile y todos mis frailes que esperan en Asís, en Italia. Pero todos son pobres y hambrientos. Sí, viven así y son felices porque lo que tienen lo dan a los pobres. Que son muchos, sultán. Es absurdo, lo que hacen es absurdo. A ti te gustan las frutas y los cruzados cristianos que mañana iré a combatir. Preparan mesas más llenas que las mías y han saqueado casas y almacenes. Demostraré que no es absurdo. Váyanse, déjenme a solas con estos hombres. Pueden ver que no hay ningún peligro. Bien, te escucho, fraile. Jesús ha venido a traer a los hombres de todos los pueblos del mundo la salvación eterna y el perdón de sus pecados en nombre del mismo Dios que tú adoras. Si quieren pueden rehusar la salvación de Jesús, pueden seguir pecando, pero luego les espera el fuego del infierno y entonces arderán como la leña de tu brasero. Aquellos que escuchan su palabra se vuelven sus amigos y en el fin de los días se sentarán a la derecha del Padre Eterno y permanecerán con él en su gloria. Y también Mahoma enseña lo mismo. Lamento que tú no seas uno de sus fieles. Y está escrito en el Corán que Jesús de Nazaret es uno de los profetas más grandes. Dicen que Francisco ha muerto y que pronto nombrarán a su sucesor. ¿Quién te lo dijo? Lo dicen por ahí en Asís. Eso no es cierto. Fue donde el sultán. De allá no llegan noticias. Pronto volverá. De eso estoy seguro. Ojalá sea así. Parece que en la selva hay una familia de lobos. Deberían eliminarlos. El camino no es seguro. Ahora que Francisco no está, no queda sino llamar a los cazadores. ¿Hace cuánto que se fue? Mucho tiempo, demasiado según la iglesia. Esa es la verdad. Lo cierto es que ya ha pasado un año desde cuando el legado pontificio lo vio por última vez. ¿A dónde iba? Al campamento de los saracenos. Lo habrán capturado. Entonces, ¿dónde está Francisco? No lo sabemos, nadie lo sabe. Solo el Padre Eterno en este momento podría responder esa pregunta. En cambio sabemos que aquí en la Porciúncula, en esta casa santa de Dios hay una comunidad sin padre. Pero no es así. Francisco nombró a sus vicarios antes de emprender su viaje. Además, tenemos nuestras reglas que nos guían. Escuchen, hermanos, el problema es otro. Aquí hay necesidad de tomar decisiones, y aunque él no esté, debemos tomarlas. La iglesia es madre y quiere que ustedes vivan mejor. No es necesario ser tan pobres como lo son ustedes para ser fieles a Cristo y difundir su evangelio. Hay muchos conventos donde los monjes comen bien, se calientan. El pueblo es generoso. Yo he decidido vivir en absoluta pobreza. Nadie les está pidiendo que se vuelvan ricos mercaderes. Yo tenía 40 años cuando empecé a vivir según la regla y nadie me hará volver atrás. ¡Nadie! Si así lo quieres, continúa. Ahora oremos y luego decidiremos. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí, Ginepro?
Deberías estar en la iglesia. No hay necesidad de quedarse escuchándolos. Nuestra pobreza le da miedo a los ricos. Ya sé lo que quieren. ¿Quieres saber lo que estoy haciendo? He tomado un poco de comida para irle a advertir a Francisco. ¿Por qué? ¿Regresó? No, lo voy a ir a buscar a Tierra Santa. ¿Te volviste loco? La verdad espero estar tan loco como Francisco. Pero Estéfano, ¿y ahora por qué te arrodillas ante mí? Bendíceme, Ginepro, porque tú eres bueno y pobre como él. Que Dios te bendiga y proteja tus pasos, Estéfano. Entonces, hermano, ¿cuál es la nueva ley que Jesús les anunció a los hombres? La ley del amor. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas. ¿Y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Sí, eso fue lo que enseñó. También Mahoma enseña la misericordia. Él dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pero Jesús ha enseñado, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. También todos ellos son hijos del Padre nuestro que está en los cielos. Eso no lo entiendo. Porque si amas solo a aquellos que te aman, ¿qué mérito hay? Sí, pero es difícil. Para todos los hombres es difícil y también para los cristianos. Pero esta es la palabra del Señor Jesús. Con la fuerza de su amor por nosotros, tenemos que ser capaces de amar a nuestro prójimo, sin distinguir entre amigos y enemigos. Tráeme a Francisco y a su fraile. Como tú desees, sultán. Hoy te irás, Francisco. ¿Y tú, sultán, vas a salvar tu alma? Ahora soy el soberano de un gran pueblo. Soy su prisionero, pero tú, antes de irte, enséñame cómo salvar mi alma de la muerte. Cuando veas llegar a la hermana muerte, confía en la misericordia de Dios. Lo haré. Pero no debes temer, sultán. Después de mi muerte vendrán a ti mis frailes, y con ellos podrás recibir el bautizo en Cristo Jesús. Entonces, desde este momento ordenaré que tus frailes, donde quiera que se presenten en mis tierras, sean honrados e inmediatamente traídos a mi presencia. Esto por gracia tuya, Francisco. Estas 2 palomas te harán compañía durante el viaje. Cuando tengas a la vista tu tierra, tendrás que liberarlas. Regresarán a mí y yo sabré que has llegado sano y salvo. ¡2 hombres a la vista! ¡2 hombres a la vista! Oh, pero miren quién es. Bienvenidos. Todavía tienen las cabezas sobre los cuellos, ¿no? Demos gracias al Señor. También Al-Kamil es un hijo de Dios. ¿De verdad ustedes vieron al sultán? Claro que sí, le vimos y hablamos y hemos orado con él. Entonces te pido que también reces por mí, hermano. Claro, lo haré. César. Hermano Estéfano.
Estéfano, ¿en dónde estabas? ¿De dónde vienes? Acabo de llegar de Asís, Francisco. Nadie me advirtió que vendrías. Vine a decirte que tienes que regresar enseguida. Sin ti todo está yéndose en ruinas. Pero aquí estoy haciendo la voluntad de Dios. No regresaré. Lee estos documentos. Lo vieron dirigirse hacia el campamento de los saracenos y yo creo que desgraciadamente lo deben haber capturado. Entonces, ¿dónde está Francisco? No lo sabemos, nadie lo sabe. Solo el Padre Eterno en este momento podría responder esa pregunta. En cambio, sabemos que aquí, en la porciúncula, además tenemos nuestras reglas que nos guían. En esta casa de Dios hay una comunidad sin padre. La iglesia es madre y quiere que ustedes vivan mejor. ¿Esa te parece la voluntad de Dios? Nadie cambiará las reglas de mis frailes. Queridos niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, queridos niños, con esa fuerza, con ese entusiasmo de aprender cosas nuevas de lo que Jesucito nos quiere enseñar. Y hoy con un tema muy importante, decíamos, en este día. El tema del día de hoy es el sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac. Vamos a aprender y vamos a conocer, a ver cómo actuaba Abraham, qué hacía Abraham y después qué sucede justamente cuando Dios le propone el sacrificio. Imagínense, vamos a estar atentos. Primero tenemos que escuchar y después vamos a conocer más y más de este pedido que Dios le va a hacer a Abraham. El sacrificio de Isaac. Abraham sacrificaba a Dios ovejas de sus rebaños para reconocer su grandeza y su poder. Pero Dios quiso probar la confianza que Abraham le tenía y le pidió que le ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac. Y Abraham entonces, como siempre, ofrecía el holocausto, le ofrecía a Dios el incienso, las oblaciones, los holocaustos, las ovejitas, las cabritas, que le ofrecía a Dios como holocausto, queridos niños. Pero en un momento Dios, como dijimos aquí, quiere saber qué confianza tiene Abraham en Dios. Te voy a pedir el sacrificio más difícil, el sacrificio de tu propio hijo. ¡Ay, Jesús mío! Lo que le pide Dios, imagínense. Algo muy difícil. Y vamos a seguir escuchando a ver cómo continúa esta historia del sacrificio de Isaac. Abraham se quedó muy triste y abatido, pero obedeció a Dios como hacía siempre. Se subió a la montaña y construyó un altar y puso encima a su hijo. Ya tenía el brazo en alto cuando un ángel lo detuvo. Abraham, no hagas ningún daño al muchacho. Ya veo que obedeces a Dios. Y como siempre, queridos niños, es tan difícil, le dolió tanto a Abraham. Tienes que sacrificar a tu hijo, tienes que ofrecérmelo. Abraham quedó triste, destrozado, queridos niños, pero sin embargo se pone en camino porque tiene que obedecer a Dios. Comienza a caminar y lo lleva a la montaña para ofrecerle a Dios en sacrificio. Queridos niños, qué difícil para un papá que le amaba tanto a su hijo, su único hijo, después de tanto tiempo, ¿verdad, queridos niños? Y bueno, en este camino nosotros ahora nos encontramos, queridos niños, ante una situación bien difícil, una situación bien complicada, queridos niños. Y vamos a seguir escuchando qué nos cuenta esta narración del sacrificio de Isaac. Y Dios le mostró un carnero para el sacrificio. Entonces Dios prometió de nuevo a Abraham una gran descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas, porque me has obedecido. Y cuando ya le estaba obedeciendo y cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, nos cuenta esta narración, la historia sagrada, que Dios envía un ángel y le detiene. No, Abraham,
no quiero que le mates a tu hijo, que lo ofrezcas en sacrificio. Y así termina esta narración. Abraham encuentra un cabrito y le ofrece ese cabrito a Dios. Pero Dios se da cuenta que Abraham es capaz de obedecerle, que Abraham es capaz entonces de dar todo por Dios. La obediencia en primer lugar, queridos niños. Y bueno, queridos niños, vamos a seguir nosotros aprendiendo cada vez más algo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús conducido al Calvario con la cruz a cuestas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, como todos los días, con cosas lindas e interesantes. Hoy, ¿cuál es el tema que estamos reflexionando y aprendiendo en nuestra catequesis, queridos niños? El tema del día de hoy es el sacrificio de Isaac. Este es el tema, el sacrificio de Isaac. Vamos entonces a estar atentos, queridos niños, porque les voy a hacer algunas preguntitas de todo lo que ya hemos aprendido, de todo lo que ya fuimos reflexionando. Niños, estén muy atentos. Primera pregunta es, ¿qué es lo que normalmente Abraham sacrificaba y le ofrecía a Dios en holocausto? Abraham sacrificaba ovejas de su rebaño para reconocer su grandeza. Sus ovejitas de sus rebaños, muy bien. Entonces, las cosas que él tenía, las cosas que él poseía de los animalitos, entonces le ofrecía a Dios como agradecimiento. En ese incienso, el humo, como se dice, de una fragancia tan hermosa, ¿verdad? Como Abraham le ofrecía a Dios el esfuerzo que él hacía todos los días, el esfuerzo cotidiano, y así le daba gracias a Dios por todo lo que recibía del Señor. Pero ahora, queridos niños, vamos a seguir escuchando y les voy a hacer la segunda preguntita. ¿Cómo quedó, queridos niños, Abraham cuando recibe la noticia y el pedido de parte de Dios que también le sacrifique a su propio hijo Isaac? Abraham quedó triste y abatido, pero obedeció a Dios como siempre. Y como siempre, queridos niños, cualquier papá que recibe esa noticia, tienes que sacrificar a tu hijo, tienes que matarlo. Abraham quedó triste, quedó abatido, queridos niños, como cualquier papá. No puede ser, Señor. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos cuenta, queridos niños, en esta narración, que Abraham obedeció y se puso en camino para ir a ofrecerle en sacrificio a su propio hijo, queridos niños. Vamos a estar atentos y vamos a seguir escuchando entonces esta tercera preguntita, queridos niños. ¿Cuál fue, queridos niños, al final de esta historia, esa nueva promesa que se renueva con Abraham? Dios que le vuelve a prometer, queridos niños. ¿Cuál es esa promesa? Dios prometió a Abraham una gran descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas de las playas, porque Él le ha obedecido. Y esta es, queridos niños, las promesas de Dios de nuevo para Abraham. La promesa de que va a tener una descendencia, pero enorme. Justamente no muere su hijo, no le mata a su hijo, le ofrece a un cabrito y luego le vuelve a renovar esa alianza. Como las estrellas del cielo, como las arenas de la playa, así será tu descendencia. Qué lindo escuchar esto de parte de Dios. Una bendición por tu obediencia, querido Abraham. Muy bien, queridos niños, y ahora vamos concluyendo por el día de hoy nuestra oración. ¿Cuál es nuestra oración del día de hoy, queridos niños? Vamos a rezar a nuestro Papito del cielo. Vamos a pedirle con la oración que Él mismo nos enseñó, que nos bendiga y que también nosotros seamos obedientes a la voz de Dios. Vamos a levantar los brazos hacia Dios y vamos a decir juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición del Señor, queridos niños, descienda ahora sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.